Buenas tardes. Ok, yo creo que ahora sí me deberían de estar escuchando. Ok, sí, me tuve que conectar por el teléfono. Bueno, bienvenidos. Tengo a Geriani, a Ezequiel, a Miss Lady y Jesús Sánchez. Bienvenido, Jesús, bienvenido. Un placer. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo está todo? ¿Cómo van esos proyectos? Ahí vamos, profe. Van trabajando. Buenas tardes, Sí. profesor. Muy buenas tardes, Jesús. No pensé que esa pequeña actividad les iba a dar tanto estrés a ustedes. Sí. No se escucha, profe, otra vez. Ahora sí, Sí, ahora como, sí. como les dije la vez pasada, la clase pasada, cualquier inquietud, cualquier duda que puedan tener con el proyecto que les mandé a hacer, bueno, el mini proyecto, el análisis de casos, es un proyecto que ya está implementado. ¿Correcto, Geriani? ¿Correcto? Según sus indicaciones, es un proyecto que ya es correcto. ¿Qué es lo que yo quiero? Que ustedes ya comiencen a manejar lo que es el análisis de caso de estudio. Como les comentaba clases pasadas, esta actividad les va a servir a ustedes para poder analizar los casos de estudio a nivel de cuando estén en trabajo de grado para tesis. Si su tesis es documental, usted se puede apoyar con el análisis de un caso de estudio donde se haya aplicado el tema que usted está proponiendo como investigación. Y prácticamente estamos en función a eso. Deme un minuto para responder un correo, ya va. Ok, el día de ayer nosotros culminamos la parte de inyección de agua e iniciamos la parte de inyección de gas. Logramos ver hasta ayer lo que era la inyección de gas como tal. Hablábamos que básicamente cumple desde el punto de vista teórico, cumple los mismos principios que la recuperación convencional por inyección de agua. En este caso, no se estaría utilizando el agua como fluido desplazante, sino que se utilizaría la parte el gas como tal para los procesos de recuperación. Hablábamos que el gas era un fluido menos denso. Ayer cometía un error a nivel de la pronunciación y estaba hablando de el gas como más denso, pero no, es menos denso. Incluso lo conversábamos ayer. Y estuvimos hablando sobre los diferentes tipos de proyectos que se pueden presentar a la hora de aplicar un proyecto por inyección de gas. Veíamos la inyección interna y la inyección externa. Veamos que en la inyección interna igual se maneja lo que nosotros conocemos como arreglos de pozos y la inyección externa sería la inyección desde la parte más
más alta, hablándolo desde el punto de vista estructural, la más somera, la parte más, la superior de la estructura, donde en teoría se debería de estar acumulando la capa de gas. Y allí en donde nosotros deberíamos de inyectar cuando aplicamos los proyectos de inyección externa. Durante la presentación vimos este ejemplo para efectos de inyección externa, cómo se deberían de ubicar los pozos inyectores, los pozos productores. Las flechas señalan el sentido que tienen los pozos. Si la flecha va hacia abajo es porque es un pozo inyector, si va hacia arriba es un pozo productor. Y vemos cuál es el empuje que genera la capa de gas sobre la zona de petróleo como tal. Ahora, para efectos de la clase de hoy, nosotros habíamos quedado y habíamos visto lo que eran las ventajas y las desventajas. Habíamos quedado en la parte de las variaciones a nivel, o perdón, los factores que gobiernan la recuperación por inyección de gas. Ya vimos la parte de agua. Ahora, en esta oportunidad, vamos a ver lo que son las consideraciones o los factores que gobiernan la recuperación por inyección de gas. Entre estos factores nosotros tenemos las variaciones de las propiedades de la roca, la razón de viscosidad del petróleo y del gas, la segregación gravitacional, la eficiencia de desplazamiento, las condiciones de saturación inicial, presión del yacimiento, tiempo óptimo para iniciar la inyección y la tasa de inyección y de producción. Para cuando hablamos de las variaciones de las propiedades de la roca, estamos hablando de heterogeneidad. Ya hemos hablado varias veces y hemos hecho mención a lo que es la condición de heterogeneidad y homogeneidad a nivel de los yacimientos y cómo esta afecta a nivel de nuestros proyectos de inyección. En el caso de la inyección por gas, la heterogeneidad de las rocas disminuye el factor de conformación, siendo la permeabilidad uno de los factores más determinantes en los procesos de inyección. Una permeabilidad uniforme en sentido vertical y lateral da lugar a una elevada eficiencia del barrido. Es decir, cuando nosotros hablamos de ese factor de conformación y hablamos de el efecto que me genera a mí la permeabilidad a nivel de los proyectos de inyección, es que a mayores permeabilidad nosotros vamos a tener mejor desplazamiento y una mejor eficiencia a nivel de nuestros yacimientos, que es lo que nosotros buscamos. Recuerden que el principio de esta recuperación es el barrido o el desplazamiento que se lleva a cabo a nivel del yacimiento. Y todos los proyectos de inyección son evaluados en función a su eficiencia. Y obviamente la eficiencia se mide desde dos puntos de vista, desde el punto vertical y desde el punto lateral o areal. Cuando veamos factores de arreglo de pozos, vamos a ver cómo influyen esa eficiencia de barrido volumétrico, que es la fusión o el producto entre la vertical y la areal. Y estaríamos calculando cada una de ellas. Para efecto de estas eficiencias, cada uno de los arreglos de pozos establecen un gráfico patrón que nos permite a nosotros, como ingeniero de desarrollo de yacimiento, poder determinar ese tipo de eficiencia. En el caso de la razón de viscosidades del petróleo y del gas, a medida que la razón que me asocia los comportamientos de viscosidades entre los fluidos, y esa razón no es más que la división obviamente es la relación de la viscosidad del gas en función a la viscosidad del petróleo. Si esta razón disminuye, el flujo fraccional de de gas aumenta y la eficiencia del desplazamiento disminuye. Por eso
la inyección de gas se aplica preferiblemente en yacimientos de petróleo de baja viscosidad, porque obviamente al tener una mayor viscosidad del petróleo, esa relación va a tender a disminuir. Y obviamente al disminuir, es decir, ¿qué me dice esa disminución? Que el petróleo es tan viscoso que no se va a desplazar. Al tener esta restricción, siendo el gas un fluido menos denso que el petróleo, se va a generar una canalización a nivel del gas, y lo que vamos a ver a nivel de los pozos productores es una alta RGP, y la producción de petróleo va a disminuir lo más que se pueda. Por eso entonces, una de las recomendaciones cuando inyectamos gas es que se debe de realizar a nivel de pozos con viscosidades moderadas o bajas viscosidades. Cuando hablamos de la segregación gravitacional elevada mantiene el frente de gas uniforme, oponiéndose a las variaciones de permeabilidad y a los valores adversos de la razón de movilidad, obteniéndose así una mayor eficiencia. Es decir, a mayores grados de inclinación vamos a tener un mejor factor de segregación por efecto de gravedad, y eso nos ayuda a nosotros o nos beneficia a nivel de esa eficiencia de barrido. La eficiencia de desplazamiento, el método utilizado para evaluar la eficiencia de desplazamiento por gas es similar al usado en el desplazamiento por agua. Sin embargo, por alta movilidad del gas con respecto a la del petróleo, hace que la eficiencia del desplazamiento de petróleo por gas sea menor, salvo que esté acompañado por una segregación gravitacional considerable. Otro de los factores es con respecto a las condiciones de saturación inicial. Para evaluar o para analizar este factor, es importante tener en consideración dos condiciones de saturación inicial, que es la saturación inicial del gas y la saturación inicial del agua. Con respecto a la saturación inicial del gas, si este valor excede al valor crítico determinado de la curva de flujo fraccional, no se formará un banco de petróleo y la producción de petróleo estará acompañada por la producción inmediata y continua del gas inyectado. Cuando nosotros hablamos de esa curva de flujo fraccional, es una gráfica que nos permite a nosotros poder determinar y poder analizar los perfiles de saturación. Es el primer paso que nosotros debemos de realizar a la hora de implantar un proyecto de inyección de agua o inyección de gas. Porque por medio de la curva de flujo fraccional, o conocida también como la curva tipo S, por medio de ella nosotros podemos estimar lo que son los comportamientos de saturaciones a lo largo del proyecto. Y al comparar y al analizar los valores críticos, nos permite a nosotros poder diagnosticar y poder monitorear y proyectar nuestro proyecto a futuro. En la unidad número 2, cuando veamos desplazamientos de fluidos inmiscibles, allí nosotros vamos a ver el flujo fraccional y lo vamos a calcular y vamos a realizar la gráfica de la curva de flujo fraccional, la curva del tipo S, para poder entonces determinar los perfiles de saturación al frente de invasión, la saturación al momento de la ruptura y cómo se va a comparar la saturación posterior al momento de la ruptura. Todos estos factores nos permiten a nosotros poder analizar y poder determinar el comportamiento de nuestros proyectos. Incluso por medio del análisis de una curva del flujo fraccional, nosotros podemos determinar incluso hasta los caudales de producción. En el caso de la saturación inicial del agua, la saturación del agua afecta la cantidad de petróleo sometido a desplazamiento por gas y aparentemente no tiene influencia en la ruptura del gas. Si la saturación inicial del agua es una fase móvil, las ecuaciones de desplazamiento no son válidas, ya que existen tres fases fluyendo. Y para efectos de las ecuaciones de Butler y Leverett, por ejemplo, la teoría de Butler y Leverett, ella asume solamente dos fases a nivel de su desplazamiento. Sin embargo, es posible hacer aproximaciones si se consideran el agua y el petróleo como una sola fase, para poder aplicar las teorías y los modelos para los procesos de recuperación.
siempre y cuando la determinación de las curvas de permeabilidad relativa como función de saturación se obtienen con núcleos que poseen la misma saturación inicial del agua. Siguiendo con los factores, tenemos la presión del yacimiento. Las presiones altas son favorables a la eficiencia del desplazamiento, ya que a mayor presión de inyección, mayor cantidad de gas entra en solución con respecto al petróleo. Esto reduce la viscosidad del petróleo y aumenta moderadamente la viscosidad del gas, lo cual conduce a un desplazamiento más efectivo del petróleo. Con respecto al tiempo óptimo para iniciar la inyección, es uno de los factores clave e incluso también es considerado dentro de las consideraciones prácticas para los proyectos de inyección. Cuando hablamos del tiempo óptimo, es un tema que ha sido muy discutido. Se considera que las condiciones más favorables para el inicio de la inyección se presentan cuando la presión del yacimiento está escasamente debajo de la presión de burbujeo. En este caso, la saturación de gas libre es mínima y las condiciones son favorables para obtener una máxima eficiencia de recobro por el desplazamiento por gas. Es decir, cuando ya estamos por debajo de la presión de burbuja, aparece la primera presión de burbuja y comienza a liberarse ese gas. Por eso es que se habla que la saturación de gas libre por debajo, escasamente por debajo de esa presión de burbuja, vamos a estar en las condiciones favorables. Es decir, estamos comenzando o estamos iniciando el proyecto en la fase inicial de la liberación del gas. Por lo tanto, vamos a aprovechar el efecto de esa liberación del gas dentro de nuestros proyectos y por eso vamos a tender a tener una máxima eficiencia dentro del recobro por el proceso de desplazamiento por gas. Eso es hablando un poco sobre los mecanismos de producción. Recuerden que comenzamos a ver liberación del gas que se encuentra soluble, disuelto en el petróleo cuando el yacimiento comienza a producir por debajo de la presión de burbuja que comienza a liberarse el gas. Entonces, ese es el mecanismo que nosotros aprovecharíamos a nivel de los procesos de inyección interno. La tasa de inyección. Altas tasas de inyección disminuyen la eficiencia del desplazamiento, ya que disminuyen el término gravitacional y se favorece la formación de canales de gas. Y con respecto al buzamiento de la formación, un buzamiento alto de la formación aumenta el término gravitacional, lo cual permite mayores beneficios del desplazamiento. ¿Ok? Bueno, ya con esta información nosotros estaríamos culminando el tema introductorio a los procesos de recuperación. Parte de lo que ustedes van a revisar a nivel de los proyectos se deben de fundamentar en esto, porque esta es la teoría básica. Esto no varía en función al tiempo. Estas teorías se mantienen y se ajustan. Lo que es que, como hablábamos la clase pasada, cuando hablamos de los diferentes proyectos, pueden variar a nivel de condiciones porque los yacimientos no van a ser los mismos. Siempre se va a tender a cambiar o a modificar ciertas metodologías para poder cumplir y abarcar lo que serían nuestros yacimientos, porque realmente se ha podido demostrar que las complejidades a nivel de los yacimientos sí varían en función a las locaciones, en función a sus profundidades, en función a las características de la ubicación donde puedan estar. Ahorita estoy acá buscando una información con respecto al tema 2 que habla sobre las consideraciones prácticas que se deben de tener. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Todo bien hasta ahora? Una consulta, dime, Gerianis. Yo sé que estás en el trabajo, puedes escribir. ¿Se puede colocar dentro de la presentación de las ventajas y desventajas del caso de estudio que analizamos? ¿Cómo así? ¿Puedes explicarme mejor, por favor?
Que hice un análisis de una tesis leyendo algunas ventajas y reflexiones encontradas. Correcto, es que esa es la idea del proyecto. Esa es la idea. Si detectaste esas restricciones, esas ventajas, si tú como investigadora detectaste y pudiste notar, ¿verdad? Lo pudieron haber hecho de otra forma, lo puedes colocar a nivel de los resultados. Entonces, a nivel de los resultados, vas a proyectar los resultados que ellos obtuvieron como a nivel del caso de estudio, a nivel de su aplicación, y colocas el análisis desde el punto de vista de tus resultados. Incluso pudieses añadir otra sección que se llame análisis de los resultados, donde tú como investigador vas a analizar los resultados que alcanzaron los ingenieros que aplicaron el proyecto. ¿Me entiendes? Obviamente usando un cuadro descriptivo, usando cualquier técnica de análisis que te permite consolidar la información, que te permite consolidar toda esa información a nivel del análisis que tú le vas a hacer a esos resultados. Porque prácticamente tú estás analizando como investigador los resultados que ellos mismos obtuvieron. ¿Ok? Si se puede. Si alguien tiene otra duda, para que aproveche. Ahora sí. Sí, correcto. Ese sí lo podrías trabajar con total confianza y normalidad. ¿Ok? Ahora sí me escuchan. Sí la puedes trabajar así. Me preocupa, bueno, Ezequiel ayer me comentó su caso, Miss Lady. Jesús, ¿cómo vas con el caso? Yo estoy comenzando a ver todas las clases, profesor. Tengo que ponerme a día. Entré a la clase hoy para ver más o menos cómo vamos y pues tengo que ver las clases anteriores para poder ponerme al día y empezar con el proyecto. Ok, Jesús. Ya con la clase de hoy, nosotros terminamos el tema 1 introductorio. No consigo una presentación, pero allí les voy a proyectar un libro para que discutamos un poco sobre las consideraciones. Ay, se me fue. Aquí está, creo que ahí lo ven, ¿verdad?
las consideraciones prácticas durante la inyección de agua y de gas. La presentación como tal no la consigo, pero ajá, conseguí el libro. Ya vimos toda la parte introductoria y como les conversé ayer, ya tienen que montarse con el caso de estudio. Porque a pesar de que lo puedan ver que es algo muy sencillo, tiene un trasfondo oscuro, como dice Miss Lady. ¿Verdad, Miss Lady? Exageradamente, ¿Cómo? exageradamente, profe. Es correcto. Entonces, Profe, tienen que dedicarle tiempo para el análisis. Mira cómo Geriani ya lo está trabajando y es leer, revisar la información, porque muchas veces lo van a conseguir como trabajos especiales de grado y tienen que leerlo para extraer de toda la tesis los aspectos que yo les estoy pidiendo para efectos del caso de estudio. ¿Ok? Mi lady, ¿me ibas a decir algo? sí, profe, a ver qué le parece este tema. Pero ayer no hablamos del tuyo, que era el monitoreo. Pero como usted me dijo que tendría que ser es el análisis, estaba buscando otra cosa, ¿me entiendes? Pero, ok, mi lady, escúchame. Pero yo te expliqué ayer que estaba muy bien, que lo podías trabajar, pero Pero, pero tenías que identificar las variables que yo te estoy pidiendo, porque ya tú lo vas a ver desde el punto de vista que el proyecto ya están dando y lo que van a optimizar es los procesos de monitoreo. Pero es importante es detectar dentro de la investigación si existe el por qué implementaron el proyecto, ¿me entiendes? sí, el porqué y los Tú, resultados. correcto, tú lo puedes trabajar desde el punto de vista de monitoreo, pero tienes que especificar y detectar, identificar cuál fue el problema que originó la implementación del proyecto en ese campo. Ahorita vamos a ver dentro de las consideraciones una parte que habla sobre el control y el monitoreo, porque es una Okay. fase clave, es una fase especial. Pero yo ahorita quiero que ustedes identifiquen cómo nosotros a nivel del campo, a nivel de la vida real, identificamos problemas y automáticamente buscamos darle solución, ¿ok? Okay. Y una de las soluciones es la recuperación secundaria. Pero quiero que ustedes vean esa parte, ¿ok? Por eso te hacía mención la clase de ayer, que especifiques bien. Ok, profe. Ajá, ¿cuál fue el otro tema de todas maneras? Ya va, profe, que me sale y como me dijo que no, Ay, Dios mío, tengo mi que volverlo a ley, pero buscar. ustedes toman todo de pecho, todo como... No, yo lo que te digo es que si ya venías trabajando, ajá, como dicen por ahí, tenemos que morir con las botas puestas, porque te digo, comenzar ahorita con un proyecto Sí, nuevo te va a quitar mucho tiempo, a menos que ya lo tengas analizado, ya lo tengas ya descifrado y ya sepas de dónde tomar. Pero mira lo que hablaba Ezequiel ayer. Él agarró un caso donde ese caso se multiplicaba por 3. Es decir, habían 2 tesis y un artículo, si no me equivoco. Y los datos que yo les estaba pidiendo a nivel de la actividad, lo iba a conseguir en un artículo, lo iba a conseguir en una tesis y en otra tesis. Entonces tenía que recopilar todas las piezas y meterla en uno. Entonces, por claro. eso es que les digo que muchas veces es importante que revisen bien la información y analicen bien. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Como les comentaba, ya a partir del 2 de mayo comenzamos con las defensas. Voy a colocar a nivel del grupo o a nivel de la plataforma mejor para que los coordinadores vean el uso de la plataforma, para que ustedes vayan seleccionando los días y las horas donde van a discutir su caso de estudio, ¿ok? Pienso que lo podemos dejar igualmente como venimos trabajando, sábado y domingo, porque yo pienso que ya ustedes ya como que apartaron esos días con los demás profesores. No, profe, el profesor Estrada ya es sábado y domingo, por ejemplo. Entonces, mantener Sí, esos días y bueno, ya ustedes se van planificando allí.
Vamos a tener 2 fines de semana para las defensas porque creo que, si no me equivoco, tengo 7 bachilleres en la materia. Y bueno, vamos a tener sábado 2 y 3 de mayo, perdón, y 9 y 10 de mayo para las defensas de los casos. Los fines de semana trabajo más. Bueno, Gerianis, en el caso de tu defensa, la podemos organizar en 3 semanas, en la noche, para que tú puedas defender tu caso de estudio, ¿ok? No hay problema. Allí nos ponemos de acuerdo y le notificamos a los compañeros qué día y a qué hora nos vamos a conectar para que ellos también puedan estar presentes en el análisis de tu caso de estudio, ¿ok? No hay problema. Bueno, Profe, no me quiero... Ajá. disculpe, la fecha sería como usted dijo ayer, desde el 2 hasta el 9, ¿verdad? Correcto. Son 4 fines de semana. No todos van a exponer el 2, no todos van a exponer el 3. Vamos a ir distribuyéndonos en función a esos 4 fines de semana. Creo que, si no me equivoco, son 7 estudiantes. Por ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 estudiantes. Miss Lady está acá. Noexi creo que está en el grupo. Jesús, ¿tú estás en el grupo? Sí, profesor. Ok. Sí, es importante que estén en el grupo porque ya yo ahí los tengo ordenaditos y ya yo sé quiénes están. Bueno, entonces vamos a discutir rápidamente estas consideraciones. Las voy a ir explicando rápidamente y se las voy a dejar a ustedes para que la lean y lo revisen. Léanse el capítulo 8 de este libro para que lo analicen, lo revisen y vayan viendo todo lo que son las consideraciones que se deben de tener para efectos de los proyectos de inyección de agua. Creo que el libro se los pasé por el grupo, no recuerdo. Si no, ahorita se los envío. En el libro, yo no sé si les comenté, ella fue una profesora de la Universidad del Zulia, la profesora Magdalena París de Ferrer, esposa del profesor Ferrer, ambos especialistas en el área de yacimiento, trabajadores de la industria. Y bueno, yo fui formado con estos libros, mi experiencia ha sido con estos libros porque realmente son una Biblia para el área de yacimiento. Si a usted le gusta yacimiento, si a usted le llama la atención la línea de investigación de yacimiento, es importante que usted los tenga porque básicamente ahí está todo lo que son los procesos de desarrollo y producción de yacimiento. Son 2 libros. El libro de Fundamentos Básicos de Yacimiento y el libro de Inyección de Agua y de Gas. Mis estudiantes siempre dicen que yo gano dinero por hacerle propaganda a la profesora, pero no, realmente uno puede aprovechar todo lo que están en esos libros. Están muy completos, muy, muy completos. He leído diferentes bibliografías, he leído diferentes libros en español e inglés, y realmente el libro de la profesora Magdalena no es porque haya sido profesora en la Universidad del Zulia, no es porque haya trabajado su esposo en PDVSA, nada de eso, sino que realmente es muy completo. Y los invito a revisarlo, los invito a leer, léanlo, porque parte de esa información va en el examen. Entonces, para que lo revisen, lo estudien y lo lean. Lleva como 12 minutos. Entonces, ella expone diferentes consideraciones que se deben de tener a la hora de los procesos de inyección de agua y de gas. El primer aspecto que ella toma en consideración son los tiempos óptimos para el inicio de un proceso de inyección. Como les comentaba, es uno de los aspectos que más se discute
y más se habla sobre cuándo voy a iniciar mi proceso de inyección. ¿Cuándo sería ese tiempo óptimo para iniciar ese proyecto? Cuando yo le digo a la gerencia, bueno, es hora de inyectar. Y mira cómo la profesora Magdalena comienza este punto, este aspecto, diciendo que los yacimientos de petróleo y gas son como los seres humanos. Cada uno son diferentes y cada uno tiene sus características particulares. Es decir, que a pesar de que en muchos casos de estudio que ustedes hayan presentado, haya un tiempo en específico, un tiempo donde se inició ese proyecto de inyección, usted debe de analizar y conocer su yacimiento, porque cada uno de ellos tiene su característica particular. Una característica que varíe, te puede variar la implementación de tu proyecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese tiempo óptimo para iniciar un proyecto de inyección, es necesario conocer el yacimiento y es necesario la planificación temprana, como ya lo menciona. La planificación temprana, aun cuando no sea en detalle, hará posible la toma de los datos básicos en el momento más adecuado para el análisis de la ingeniería requerida. Esto puede conducir a modificación del programa del desarrollo a fin de que los pozos puedan ser perforados con la mayor eficiencia para el programa de inyección y a un costo mínimo de perforaciones y de reparaciones. Cuando nosotros hablamos de tiempo óptimo, uno de los aspectos principales que debemos de tomar en cuenta es la planificación y la buena gestión dentro de los desarrollos y de la explotación de un campo petrolero. Nosotros no debemos de producir y no debemos de desarrollar un yacimiento a la ligera. No podemos desarrollar un yacimiento a ver cómo nos va a salir. No, nosotros debemos de planificar, debemos de gerenciar, debemos de gestionar nuestro yacimiento pensando en el mañana. Nosotros en la industria petrolera no podemos ver la industria hoy, debemos de ver la industria mañana. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuál es el futuro de mi campo petrolero? ¿Saben qué es triste? Cuando usted llega a un campo petrolero y usted pregunta, ¿dónde vamos a estar dentro de 20 años? Y que yacimiento y que estudios integrados no sepa dónde vamos a estar en 20 años, eso es nadar a la deriva. Es importante que desde estudios integrados se planifique el desarrollo y la optimización en la producción del recurso que nosotros vamos a producir. Y uno de esos factores es la planificación de los proyectos que nosotros vamos a implantar. Por eso durante la perforación, durante la exploración, nosotros debemos de recopilar toda la información necesaria para poder tomar decisiones. Esas decisiones, queramos o no queramos, nos van a afectar en el presente y nos van a afectar a futuro. Por eso es que yacimiento y estudios integrados deben de estar adelantados en el tiempo. Producción te produce hoy, pero yacimiento y estudios integrados debe de estar proyectado. Ellos deben de estar viviendo 10 o 15 años mínimos adelante. Es decir, que ellos ahorita, desde el punto de vista de la planificación y de ese tiempo óptimo, cuando se toma la información de todo el yacimiento, cuando se va conociendo el yacimiento, ya ellos hoy tienen que decir a la gerencia, tienen que planificar y establecer el proyecto que de aquí a 10 años se va a comenzar con el proyecto de inyección de agua, por ejemplo, o un proyecto de gas, porque el implementar un proyecto de inyección de agua o de gas, cuando muchas veces es considerado como económico, necesita infraestructura,
necesita reembolso, desembolsos, mejor dicho, necesita inversión que ustedes la deben de tener planificada y proyectada. Miren, hace unos minutos nosotros hablábamos de esa presión de burbuja cuando baja, que comienza a liberarse el gas. Ya Yacimiento debe de estimar a nivel de los gráficos de presión y temperatura cuándo va a llegar ese momento. Y en ese momento se debería ya de comenzar como mínimo con las pruebas pilotos a nivel de los proyectos. Cuando nosotros aplicamos un proyecto, nosotros comenzamos con pruebas piloto, analizamos el comportamiento y luego masificamos el proyecto. Entonces, Yacimiento no puede llegar un día y decir, bueno, hoy vamos a implementar el proyecto, prepárense todo. No, no se debe de trabajar de esa forma. Se deben de respetar y se debe de ubicar. Una de las grandes tareas del ingeniero de Yacimiento, del ingeniero de estudios integrados, es detectar cuándo será ese tiempo óptimo para iniciar los proyectos de inyección. Cuando nosotros hablamos de los yacimientos maduros, mucho de la bibliografía habla que para efectos de los campos maduros, el tiempo óptimo ya pasó y en todo caso lo que se debe de preguntar, o la pregunta se debe de referir a entonces cuál será el mejor proceso que ha de utilizarse, o el aumento de presión que puede ofrecer oportunidades para otros procesos a nivel de los campos maduros. Entonces, uno de los aspectos más importantes, más necesarios, es determinar, planificar cuál sería ese tiempo óptimo a nivel de nuestros yacimientos. Otro de los factores es la selección de los fluidos. La selección del fluido apropiado para inyectar un determinado yacimiento es quizá la parte más difícil del diseño de cualquier operación de inyección. Generalmente el agua y el gas son los materiales menos costosos y están disponibles en cantidades suficientes para lo que es el desplazamiento de petróleo. En esta actividad es donde el conocimiento, la imaginación y el ingenio del ingeniero del yacimiento permite desarrollar programas de inyección que mejoren apreciablemente el recobro y los beneficios económicos de la mayoría de los yacimientos. En general, el agua es más eficiente que el gas en desplazar el petróleo porque tiene mayor viscosidad, menor movilidad y porque las rocas presentan menor permeabilidad efectiva al agua que al gas. Esto produce una razón de movilidad agua-petróleo menor que la de gas-petróleo y por lo tanto la eficiencia del barrido área y volumétrica y la del desplazamiento son mayores. Es decir, que cuando nosotros buscamos seleccionar el fluido, no solamente nosotros buscamos implementar un proyecto. Ahora, nosotros deberíamos de preguntarnos qué fluido vamos a inyectar, qué fluido nosotros tenemos disponibilidad de poder recolectar, disponibilidad de poder tener. Porque, por ejemplo, el agua nosotros la podemos recuperar. Ahora, el gas a veces es más costoso, a veces es más difícil poder obtener el gas. Entonces nosotros tenemos que revisar lo que son a nivel de los proyectos donde yo entonces debería de obtener el fluido que yo voy a producir. Ahora, a nivel de yacimiento, nosotros también debemos de realizar una revisión, porque por ejemplo, en yacimientos naturalmente fracturados e hidrófilos, el agua desplaza el petróleo de la fractura por empuje viscoso y de la matriz por invisión. El avance macroscópico del frente de agua está dominado por las fuerzas gravitacionales en el caso de los yacimientos naturalmente fracturados. En el caso de yacimientos con variaciones verticales de permeabilidad, donde las capas tienen continuidad vertical, la inhibición también ayuda en el desplazamiento de petróleo por agua, pues logra que éste penetre en las capas de menor permeabilidad y desplace el petróleo hacia las áreas más permeables. Y esto ocurre, imagínense que en los yacimientos que nosotros conocemos a nivel de los campos de Barinas. Entonces, a nivel de yacimiento existen condiciones que también van mejor para los procesos de inyección de agua que para los procesos de inyección de gas, y que dentro de la selección de fluidos tenemos que analizar
desde el punto de vista de superficie y desde el punto de vista de subsuelo, cómo se comportan nuestros yacimientos a la inyección de agua o cómo se estarían comportando a una inyección de gas. Lo bueno, una de las grandes partes es que ahorita nosotros contamos con diferentes simuladores que nos permiten a nosotros poder simular las condiciones a nivel del yacimiento y ver cómo se podría comportar nuestro yacimiento para el barrido por un proyecto de agua o por un proyecto de gas, porque podríamos tener diferentes mecanismos a nivel de nuestro yacimiento. Ahora, la decisión es cuál, la selección de fluido, con qué fluido yo voy a trabajar. Porque hablábamos el día de ayer, dentro de los procesos, dentro de los proyectos, existen mecanismos que nosotros identificamos que recomiendan aplicar los proyectos de inyección, pero ahora yo puedo tener el mecanismo, pero el fluido que yo voy a inyectar es un fluido compatible con las condiciones a nivel del yacimiento. Y hablábamos ayer también de lo que era la compatibilidad de los fluidos. Cuando nosotros aplicamos diferentes proyectos, tenemos que buscar compatibilidad de los fluidos y ahora compatibilidad de la formación. Porque estructuralmente la formación puede tener condiciones que una inyección de agua podría traer mejores beneficios que una inyección de gas. Otro de los factores que se toma en consideración son los esquemas de inyección. Acá nosotros nos preguntamos, ok, decidimos inyectar agua, decidimos inyectar gas, ahora ¿cómo lo voy a hacer? Y es básicamente lo que nosotros veníamos estudiando. Lo inyectamos de forma interna, lo inyectamos de forma externa. Si es de interna, es decir, vamos a necesitar arreglos de pozo. ¿Qué tipo de arreglo de pozo voy a usar? Un arreglo de 5, un arreglo de 7, un arreglo de 9. ¿Qué beneficios me va a traer estos tipos de arreglos en comparación a otros arreglos? Si tengo formaciones lenticulares, ¿qué puedo yo hacer para poder producir? Si tengo formaciones con altos buzamientos, con menores buzamientos, ¿qué puedo yo o qué tipo de esquema yo puedo aplicar? En el libro ustedes van a ver especificaciones con respecto a yacimientos heterogéneos, yacimientos uniformes, yacimientos inclinados. Miren cómo a nivel de los yacimientos inclinados se recomienda inyectar agua en la parte inferior de la estructura, y a nivel de los proyectos de gas se recomienda inyectar en la parte superior para aprovechar los efectos gravitacionales en ambos casos. Recuerden que el agua siempre va a generar un desplazamiento hacia la parte superior de la estructura, mientras que el gas es al contrario, genera ese desplazamiento hacia las partes más bajas de la estructura. Y eso nosotros lo debemos de conocer para poder determinar bajo qué esquema de inyección nosotros vamos a trabajar. Porque no es que, no, sí, en los yacimientos de México ha sido realmente efectivo la inyección por 7 pozos. Bueno, pero ¿ubicados en qué parte? ¿Ubicados bajo qué forma? ¿Bajo qué figuras geométricas? 7 invertidos, 7 normales. Es decir, tenemos que ir respondiendo cada una de esas preguntas para determinar el esquema de inyección. Mire cómo vamos. Determinamos el tiempo óptimo, seleccionamos el fluido con que vamos a trabajar, determinamos el esquema de inyección, cómo lo vamos a hacer. Y luego viene la relación pozos inyectores y pozos productores. Allí entonces cuando nosotros determinamos, ok, vamos entonces a trabajar por arreglos de pozo. Y les voy a hablar en términos generales. Nosotros entonces ahora tenemos que generar ese arreglo de los pozos que ya fueron perforados. Si ya están perforados, si no están perforados, entonces se planifica la perforación de pozos a tal punto que me permita a mí poder desarrollar los proyectos de inyección a futuro. Si ya está bien planificado, si el campo ya está perforado porque se cometió el error y se comenzó a perforar, como decimos a veces a lo loco, pozo por todos lados, hacemos hueco por todos lados, de los pozos existentes, entonces la estrategia ahora sería
buscar una figura geométrica que me permita a mí poder tener una buena eficiencia de desplazamiento y de barrido a nivel de mi campo petrolero, si voy a aplicar un proyecto de recuperación secundaria. En este caso, si ya los pozos están perforados, la mayoría de los pozos entonces fueron sometidos al ministerio como pozos productores. Nosotros, cuando ya perforamos el pozo, lo completamos oficialmente ante el ministerio, hay una cláusula que dice en el contrato, en la creación del pozo, el objetivo del pozo. Y nosotros le colocamos que el objetivo del pozo es producir, pozo productor. Cuando son pozos que fueron perforados para inyectar, se coloca pozo inyector. En este caso, si nosotros queremos colocar los pozos productores y llevarlos a inyectores, se deben de hacer procesos tanto administrativos como operacionales. Porque a nivel administrativo nosotros debemos de presentar ante el ministerio el cambio de alcance del pozo. Ahora no será un pozo productor, ahora será un pozo inyector. Y a nivel operacional nosotros debemos de cambiar la completación del pozo. Recuerde que originalmente usted tenía ese pozo productor, es decir, que como mínimo el pozo debería tener un sistema de levantamiento artificial. Ahora, si usted lo va a usar como un pozo inyector, usted debe de cambiar la completación del pozo, debe de bajar la tubería de producción, debe de bajar empacadura, que le permita a usted aislar la zona donde va a inyectar para tratar de mantener la presión suficiente como para penetrar la formación sin fracturarla. Y bueno, ya son procesos que usted tiene que hacer, gestión, pozos, productores e inyectores, ir decidiendo cuáles son los pozos que van a quedar como productores y cuáles son los pozos que van a quedar como inyectores. Otra de las cosas es que muchas veces usted va a tener que reparar pozos y ahí es donde vienen los gastos económicos que se generan debido a una mala planificación que se originó durante el inicio de la perforación y de la completación a nivel de los pozos. Para efectos de los pozos productores e inyectores, usted tiene que revisar a nivel de los pozos existentes si no existen problemas como altas tasas de producción de agua y de gas en los pozos de inyección, rotura de revestidores, fallas mecánicas, perforaciones, conificaciones de agua y de gas, fallas a nivel del cemento. Usted sabe que usted baja revestidores y cementa. Para efectos de estos procesos, usted tiene que evaluar las condiciones de los pozos que usted tiene actualmente y ver que no existan fallas que entonces en vez de traer un beneficio, traigan más problemas a futuro. Para subsanar algunos de estos problemas se utilizan métodos mecánicos, químicos y o de cementación. Acá hablamos ya de reparación mayor, pero hay que tomar en cuenta el tipo de yacimiento, así como para formaciones estratificadas resultan más adecuados la cementación y los sistemas mecánicos para corregir problemas a nivel de los pozos, pero estos no son tan efectivos en yacimientos homogéneos, para los cuales se pueden utilizar barreras químicas a fin de crear cierre a la producción de agua y de gas para efectos de conificación de agua y de gas. Los invito a que lean el libro porque realmente existe demasiada información alrededor de cada una de las consideraciones que se deben de tener. Incluso dependiendo del tipo de yacimiento, el tipo de fluido a inyectar, su compatibilidad, nosotros allí entonces determinamos la selección de los pozos de inyección y los pozos productores, los casos de expansión de arcilla, floculación de asfalteno, formación de emulsiones, son problemas que se tienen que identificar. En fin, nosotros tenemos que trabajar muy bien a nivel de lo que van a ser nuestros pozos productores, nuestros pozos inyectores. Si necesitamos algún tratamiento químico o mecánico a nivel del yacimiento para mejorar condiciones, entonces allí es la hora que se tiene que tratar cada uno de los pozos como tal. Otro de los factores importantes es la infraestructura
para inyección y tratamiento de fluidos. Algo de esto hablamos la clase de ayer. Les comentaba incluso un caso que nos pasó acá en el campo. Hace unos días atrás tuvimos que regular el bombeo hacia patio de tanque porque a nivel de la planta de deshidratación ya había demasiada agua, y eso que nosotros no inyectamos agua. Nosotros ya es condición del yacimiento y por procesos de recuperación mejorada, pero no inyectamos agua. Entonces tuvimos que regular el bombeo porque hacia donde enviamos las aguas efluentes ya no tenían capacidad de manejo. Entonces, esos son factores que debemos de tomar en cuenta a la hora de poder aplicar un proyecto de recuperación secundaria. No es decir, voy a aplicar un proyecto de recuperación secundaria, no, porque a futuro el petróleo te va a venir con agua. La RAP, la relación agua-petróleo, te va a incrementar. Y por lo tanto, tú debes de tener una infraestructura a nivel de superficie que te permita, primero, tratar el crudo con alta relación agua-petróleo, porque vas a tener agua libre y vas a tener agua emulsionada. Ahora, cuando rompas esa emulsión más el agua libre, es un montón de agua que vas a tener a nivel de superficie, a nivel de las estaciones de flujo. Vas a necesitar plantas de tratamiento, vas a necesitar tratamiento a nivel de las estaciones de flujo, a nivel de boca de pozo muchas veces para romper emulsiones. Y ahora, cuando separes toda esa agua, ¿qué vas a hacer con toda esa agua que estás produciendo? Entonces, todos esos factores se deben de considerar y se deben de pensar. Asimismo, también la infraestructura para los procesos de inyección. Para gas, usted tiene que pensar en una planta compresora. Para agua, usted necesita una planta de inyección de agua, lo que se conocen como las pías. Entonces, usted tiene que también generar el presupuesto para la instalación de los compresores, múltiples de gas de alta, múltiples de gas de baja. Necesitas facilidades de superficie a nivel de las estaciones de flujo para separar, buenos separadores que te permitan separar los líquidos de los gases, buenos sistemas de recolección de gas que te permitan recolectar el gas separado en las estaciones de flujo, llevarlo a las plantas compresoras, volverlo a comprimir, enviarlo por la línea de alta, volverlo a inyectar. Es decir, todo un protocolo que se debe de tener. A nivel del agua, volvemos otra vez, procesos de separación termoeléctricos, químicos, mecánicos, que te permitan romper emulsiones, y luego de romper todas esas emulsiones, ver dónde vas a colocar toda esa agua. Ok, tú vas a inyectar, pero va a llegar un momento que vas a producir más y más y más y más de lo que estás inyectando. Entonces, tú tienes que generar dentro del proyecto esa infraestructura que te permita a ti manejar los fluidos que vas a producir y manejar los fluidos que vas a inyectar. A nivel de los tratamientos, acá hay una tablita que es importantísima con respecto a lo que son los tratamientos para el gas y para el agua de inyección. Mire que los problemas que origina la inyección de un fluido de baja calidad son elevadas presiones de inyección, reducción de la eficiencia de barrido y por lo tanto del recobro del petróleo, corrosión en los pozos de inyección debido a las sales que pueda presentar el agua, taponamiento de la formación y reducción de la inyectividad. Entonces, en vez de generar un incremento del factor de recobro, lo que estás tapando es la formación. ¿Y cómo vas a producir entonces? Incremento los trabajos de reacondicionamiento de los pozos de inyección, es decir, pozos que se taponan porque no realizaste un buen tratamiento a nivel de los fluidos, inyectaste el agua del agua así como la estabas recogiendo, y lo que hiciste fue taponarla, se metió un pescado, una curvina se metió ahí en la perforación del pozo y tapaste el pozo, ¿me entiende? Ah, usted por eso decía exagerado. Claro, obviamente, pero es para que usted vaya viendo. Y nos pasaba a nosotros. ¿Qué pasó acá? ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí se le ¿Aló? escucha. Lo que sí se Sí, paró fue profe, como sí la le imagen. escucho. Ok, ok. Sí, porque estoy conectado del teléfono y de la laptop.
Dicen en la lacto que espera conexión. Creo que fue el Wi-Fi. Ah, se fue el Wi-Fi. Ajá. Ajá, ¿cómo vamos hasta ahorita? ¿Se me durmieron o estoy hablando mucho? Vamos Todo bien, bien, profe, profesor, vamos todo bien. bien. Ah, vamos bien. Yo Sí. dije, se me durmió la gente. Ok, No, entonces, ese profesor sí habla FP. Bueno, entonces estábamos hablando de los problemas cuando no tratamos bien los fluidos. En el caso de los tratamientos al gas y al agua de inyección, no sé si lograron tomarle captura a la pantalla ahí a nivel de los tratamientos. Esa tablita es excelente porque les caracteriza los fluidos y los tratamientos que se aplican dependiendo del objetivo que usted quiera alcanzar. Por ejemplo, en el caso del gas, uno de los objetivos es eliminar los componentes corrosivos. Ustedes saben que muchas veces el gas viene con componentes que son altamente corrosivos, es decir, un gas ácido, un gas agrio, por ejemplo, como dióxido de carbono, H2S. Entonces, nosotros debemos, para poder inyectar ese gas, nosotros debemos de tratarlo. Debemos de eliminar todos esos componentes que contaminan el gas como tal y eliminar los residuos de carbonato. Para efectos de estos tratamientos, en el caso de eliminar los componentes corrosivos, hay un proceso que se conoce dentro de la industria del gas que son los procesos de endulzamiento, que es eliminar los gases agrios que contaminan el gas natural. Y para el efecto de eliminar los residuos carbonados, se procede a realizar una filtración a nivel del gas. A nivel del agua, uno de los objetivos que se persigue es, por ejemplo, remover los sólidos que están en el agua. Y para efectos de este proceso, se realiza una filtración. Miren lo importante de esto. A nivel de los trabajos menores a pozos, por ejemplo, una intervención de un pozo que se le vaya a cambiar la bomba, por ejemplo, a nivel de un bombeo mecánico. Es un trabajo simple. Es un trabajo que solamente tú llegas al pozo con el taladro, lo que se conoce como los chivitos o los cabilleros o los trabajos de menor capacidad, los trabajos que solamente hacen es sacar cabillas, bombas y tuberías. Estamos hablando de tierra. Por ejemplo, un cambio de bomba que es un proceso sencillo, es un trabajo que dura máximo 8 horas, si hay tiempos no productivos, 10, 12 horas máximo. El taladro llega, tensiona las cabillas, libera la bomba, ya vieron producción, ya deberían de saber de qué estoy hablando, ¿verdad? Tensiona, libera la bomba, sacan, cambian la bomba, bajan la bomba a través de la tubería, la insertan en una zapata que la tubería tiene al final de la tubería con las cabillas y llenan la tubería de producción con agua para poder hacer la prueba de bombeo. Y la prueba de bombeo es agarrar las cabillas, la barra pulida del balancín, y con la máquina hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hasta que accione la bomba y levante la presión. Nosotros buscamos llevar la presión hasta 500 psi. Miren lo que pasa. Posterior a eso, la bomba vuelve a quedar sin producción. Nosotros sacamos la bomba, la marcamos y la llevamos al taller de bomba para desarmarla y ver por qué falló. Y muchas veces hemos conseguido caracolitos, hemos conseguido pedazos de bolsa, hemos conseguido piedras, hemos conseguido cualquier tipo de escombro que se incrusta a nivel de las válvulas de la bomba y no le permite a las válvulas cerrar. Y yo me pregunto entonces, si yo lo que estoy produciendo es petróleo a nivel del pozo, del yacimiento, ¿de dónde provienen entonces esos caracolitos? ¿De dónde provienen los pedazos de piedras, de rocas, de bolsas, de plástico, de cabulla? Señores, van y agarra el vacuum agua de donde ellos menos nosotros esperamos. Y esa misma agua, así como la toman, vienen y la meten al pozo. Y lo que no saben es que generan un problema a futuro.
Imagínense entonces en un proceso de inyección que estás inyectando agua directamente al yacimiento. Por eso es que hablábamos que uno de los principales problemas que se genera es taponamiento a nivel de la formación, porque estás inyectando un agua completamente contaminada, llena de sólidos, que lo que te va a generar es un problema mayor a nivel de tu proyecto. Por eso es que tú tienes que, cuando hablas de infraestructura y tratamiento, tienes que también tener unas buenas plantas que te permitan a ti, por ejemplo, si el agua trae sólido, un proceso de filtración. Para prevenir la corrosión y la deposición de sales metálicas, entonces tú necesitas un tratamiento químico donde le puedas extraer todas esas sales, todos esos minerales que pueden generar corrosión a nivel de tu tubería y que obviamente te va a causar un daño. Reducir el contenido de crudos y limpiar la cara de la arena. Para eso necesitamos inyectar a nivel de la formación un tapón de detergente, un tapón de surfactante que permita lavar el fondo del pozo a nivel de los pozos inyectores, un buen tema de tesis. La aplicación de lo que son los surfactantes en proyectos de inyección. Eliminar los gases corrosivos. Ahí entonces aplicamos lo que es la aireación a nivel del agua. Reducir las bacterias. Realizamos tratamientos químicos del agua con cloros, aminas, fenoles o compuestos aromáticos que permitan entonces poder reducir todos estos contaminantes a nivel del agua y del gas. Otro aspecto, no sé si ya llegó, vamos a ver si llegó el Wi-Fi, volver a unirse. Ezequiel, una pregunta, adelante. Profesor, ¿me escucha? Sí, correcto. Profe, una pregunta. Estoy viendo todo lo que nos está dando el libro de María Magdalena de Ferrer. Magdalena París de Ferrer. Correcto. Y estoy viendo todo lo que usted nos está diciendo sobre el tratamiento que se le tiene que hacer al gas o al agua antes de inyectarlo, pues, o que se le debería hacer para evitar todo eso que usted nos acaba de explicar. Una pregunta, profe. Ajá. ¿Qué pasa con las incrustaciones? Las incrustaciones que Las se presentan incrustaciones. en la tubería, sí. Ok, en ese caso, tú debes de realizar un tratamiento químico para limpiar todas las incrustaciones que se generen a nivel de la tubería, que te disminuyen el diámetro de la tubería y obviamente te disminuye el efecto de inyección. Por eso es que nosotros hablamos de esos tratamientos, para evitar todos estos problemas. Si el problema ya llegó, entonces tienes que aplicar o tratamientos químicos o tratamientos mecánicos para limpiar toda la tubería, limpiar el pozo y seguir entonces ejecutando y desarrollando el proyecto. Ya va. ¿Me copiaste, Ezequiel? Sí, generalmente esas incrustaciones son producidas por las modificaciones que se le hace al gas o al agua o... Si es parte del gas, es por cambios a nivel de presiones y temperatura, a nivel de la estabilidad del gas cuando el gas está contaminado. Okay. Y, por ejemplo, se pueden generar conchas incluso de óxido a nivel de las tuberías por los altos contaminantes que pueda presentar el agua o el gas. Por eso entonces se generan los tratamientos para evitar todos estos problemas. Si el problema ya llegó porque tú no trataste los fluidos, entonces ahora tienes que tratar el problema a nivel de los equipos de completación. Incluso muchas veces tienes que intervenir el pozo, aplicar reacondicionamiento mayor, limpiar, cambiar equipos para poder seguir operando. En algún caso se tendría que ¿Okay? cambiar la tubería. Claro, porque si generas corrosión a nivel de la tubería, entonces ya ahí tú tienes que generar un cambio de tubería de inyección, en este caso sería, que es la misma de producción. Pero lo que hace es que cambias el alcance del pozo.
¿Ok? Ezequiel, ¿estás vivo? Sí, profe, sí, lo que pasa es que estoy anotando aquí. Ok, ok. Sí, sí, porque si tú dejas la tubería corroída por cambios de presión, recuerda que tú inyectas a presión, entonces la tubería está herida, está dañada. Entonces, a poco tiempo se va a abrir un hueco ahí a nivel de esa tubería. Al abrir un hueco comunicas espacio anular con tubería y ya pierdes presión. Bueno, Por eso es que se hablan de evitar lo que son los trabajos mayores a nivel de los pozos. Por eso es que tú aplicas tratamientos. Tú caracterizas los fluidos que vas a inyectar y en función de esa caracterización generas los tratamientos más ideales y óptimos para tratar esos fluidos y evitar los problemas, que eso es lo que nosotros buscamos. profe, una pregunta, y por lo menos vamos a suponer un caso en el que tengamos un caso de incrustaciones y necesitemos limpiar esas incrustaciones en la tubería. Usted ya me explicó que es que se inyecta químico, principalmente, pues un Ajá. tratamiento químico para poder limpiarlo. Ok, pero ¿qué tal si el tratamiento químico que se inyecta o que se utiliza en los pozos inyectores no es, digámoslo así, adecuado con el gas o el fluido de inyección que se está utilizando? No, no, no lo hagas. Ok, No lo hagas. Claro, lo que pasa es que cuando tú estás en la industria es otra cosa. Es otra cosa, porque entonces te voy a hablar como ingeniero ahorita. Entra lo que son las decisiones gerenciales. Que ¿me entiendes? Sí, no, sí. no, no, no quiero señalar, no quiero, pero ahí es donde viene la lucha de nosotros como ingenieros, ver lo que de verdad debemos hacer y lo que no se debe de hacer. Entonces, allí comenzamos a jugar. Te estoy hablando desde el punto de vista ya técnico, con sinceridad, porque muchas veces desde el punto de vista teórico nosotros decimos, mira, eso no se puede hacer así, pero cuando estamos en el campo se hace porque es lo que hay, no tenemos más nada, necesitamos seguir inyectando, ¿qué vamos a hacer? ¿Me entiendes? La Entonces allí se responsabilidad, generan otras. en ese caso la responsabilidad sería totalmente gerencial, o sea, ustedes ya se desentienden del problema y ya. No. Sí, por eso es que muchas veces nosotros decimos, bueno, pásenmelo por nota, pásenmelo por escrito. Bueno, vamos a buscar otras alternativas. Ah, bueno. Muchas, muchas veces nosotros nos tiramos una rebelde y colocamos a nivel de los programas, autorizado por fulanito de tal. Si la bomba revienta, fue la orden que se dio. Y eso se ve en todas partes, en todas partes, en todas partes. Porque muchas veces le tenemos más miedo al TNP que a lo que pueda presentarse, al tiempo no productivo. Profe, y en caso de que llegara un caso así, ¿qué sería lo mejor? ¿Cerrar el pozo inyector? Si no No. tiene las condiciones ideales, Ok. cerrarlo y buscar la estrategia de solucionar. O ande inyectando, obviamente la eficiencia va a ser menor hasta que busques corregir. Pero Profe, como te digo, esto es muy dinámico, esto es muy dinámico. y no existe, Allí, profe, una pregunta. Y en base al deterioro bueno, puede ser estas razones principalmente, en caso de que ocurra una situación con el pozo inyector, ¿hay alguna posibilidad de que dañe el yacimiento, la estructura donde él está ubicado? claro, porque mira que acá te lo comenté, ¿ves? Los problemas que originan la inyección de un fluido de baja calidad son
Taponamiento de la formación y reducción de la inyectividad. Oh, ok. Y taponamiento de la formación se traduce, ¿te acuerdas cuando viste Yacimientos 2? Daño de la formación. Poco, muy poco, la verdad. Pero sí. Ok, el daño a la formación es lo que nosotros conocemos como reducción de permeabilidad. Es decir, Ok. restos orgánicos, cualquier cosa se aloja en el canal poroso, en el canal permeable, y disminuye la permeabilidad, lo que genera mayores caídas de presión. Entonces, si aquí es al revés, ya no lo vemos como producción, lo vemos como inyección. Si taponamos ese canal permeable, obviamente va a bajar la inyectividad del pozo hacia la formación. Entonces, a nivel del pozo productor, ¿qué pasa? No veo que me está llegando el agua aquí. Y a nivel del pozo inyector, se está elevando la presión a nivel de la bomba porque le estoy metiendo y el pozo no quiere recibir, claro, porque le metiste agua sucia, le metiste un gas contaminado y te taponó ahí la formación. Generaste un daño a nivel de la formación. ¿Capito o no capito? Profe, y bueno, no sé si eso lo abarca más este tema, pero no sé si me estoy adelantando. Y en caso de que eso ocurriera, ¿hay alguna manera de lidiarlo o tratarlo? Porque yo sé que no se puede revertir, hay daños que quedan y están listos, pero ¿hay alguna manera que se No. pudiera... El daño, el daño no se elimina en su totalidad. Ah, ok, El se daño reduce. se disminuye. Entonces podrías aplicar de forma, ahora es al revés, un proceso de estimulación que te permita a ti lavar esa zona para disminuir mi daño de formación. Ok. Por eso, Una pregunta. mira lo que te dice acá. Creo que se está proyectando. Sí. Sí, profesor. Está el libro. Mira a Mm, nivel de tratamientos de agua. O hay uno, objetivo, reducir el contenido de crudos y limpiar la cara de la arena. Inyecte un tapón de detergente. Esto es un tapón de algún, si hablo de emulsificante, hablo de recuperación mejorada, pero básicamente es eso, es una espuma que te permite a ti inyectarlo a nivel de la formación para limpiar las caras de la arena, a nivel del fondo del pozo. Es decir, que en el proyecto de inyección, tú estás inyectando agua, entonces le envías un bache de esa espuma. Es decir, bombeas esa espuma y sigues inyectando el agua para que esa espuma a nivel de la cara de la formación te trate de disminuir, de limpiar todo el daño que causaste y poder mejorar un poco la permeabilidad en esa zona. Los daños no se eliminan en su totalidad, se disminuyen. ¿Están todavía por ahí? sí. Miss Lady. Sí, Profe, profesor. existen casos donde existe solamente un pozo productor y 4 inyectores. Claro, eso es un tipo de arreglo. O sea que podríamos hacerlo. No necesariamente tenemos que enfocarnos en uno, sino que existen varias opciones. No, ya vas a ver cuando veamos arreglos de pozo, Okay. todas las opciones que tenemos. Ok, seguimos. Sí, profe, seguimos. Seguimos. Ok. Ajá, el tema que le gusta a Miss Lady, monitoreo de los proyectos de inyección. Cuando hablamos de monitoreo, hablamos de todos los programas, los software, simuladores, que nos permiten a nosotros poder ir viendo el avance del frente de invasión. OFM es una de las
herramienta, es un programa diseñado, creo que por Bloomberg, que nos permite a nosotros poder tener un buen control y monitoreo de nuestros yacimientos. No importa la fase donde usted se encuentra a nivel del desarrollo de yacimiento, en cualquiera de las fases usted puede usar OFM y les permite poder gestionar, monitorear y controlar el yacimiento. Y mucho más a nivel de proyectos de inyección de vapor, de recuperación mejorada, como de recuperación secundaria, por medio de OFM. Incluso una vez unos compañeros, unos estudiantes en Yacimientos le presentaron un análisis de caso de estudio y usaron unos simuladores, las personas que aplicaron el proyecto, y ellos incluso llevaron los mapas y llevaron mapas de isopropiedades. En este caso, graficaron en el mapa los comportamientos de agua y desde el mapa se pudo ver y se pudo monitorear y controlar el avance de invasión del frente de avance a nivel del yacimiento. Incluso era como una película, tú le ibas dando y se iban montando cada uno de los mapas en función al tiempo y se podía visualizar cómo era, cómo ha venido el avance, ese barrido y ese desplazamiento a lo largo de toda la zona del yacimiento. Muchas de las zonas ya estaban invadidas porque realmente eso es lo que se busca, invadir el yacimiento de agua, donde estaba el petróleo, dejar el agua almacenada. Igual con el gas, donde estaba el petróleo, dejar el gas almacenado. Y se podía ver, excelente monitoreo desde el punto de vista de mapas de isopropiedades. Aplicaron esos muchachos en ese proyecto. Y eso es lo que se busca con los diferentes programas y software, ir viendo cómo va el avance del agua. Adicional a eso, se toman las diferentes pruebas o registros de presiones a nivel de pruebas de restauración, pruebas de declinación, yacimientos 2, pruebas de inyectividad, pruebas de conectividad, RFT, es decir, todos los programas, todos los registros que me permitan a mí poder evaluar el comportamiento de las presiones, las medidas de producción, medidas de gradientes de presión, de temperatura, evaluar lo que son las tasas de crudo, agua, cortes de agua, RGP, el balance de arreglo, controles, eficiencias a nivel, los cálculos de eficiencia areal, eficiencia vertical, es decir, todo eso corresponde al control y monitoreo de los yacimientos que están sometidos a proyectos. Miss Lady, ¿me preguntaste algo? No, profe, estoy escuchando. Ok. Bueno, otro de los factores es... bueno, ya entonces entramos a los problemas operacionales. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Ya llevamos 1 hora con 40 minutos. El día sábado, antes de que comience la primera persona a defender su caso de estudio, yo complemento la información de los problemas operacionales. ¿Les parece? Entendido, Porque profesor. ya son 20 para las 8. Ya llevamos casi 1 hora con 40 minutos de clase. Bueno, entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Si no hay preguntas, traten de avanzar todo lo que puedan en su proyecto. Recuerden que el proyecto debe estar sujeto a las normas del manual de trabajo de grado. Ya ustedes vieron metodología 1, metodología 2 y están viendo proyecto de investigación. Es decir, que ya deben de manejar lo que son las normas para presentar un trabajo especial de grado, un trabajo de investigación. Y quiero que el trabajo, el informe técnico que ustedes me vayan a entregar esté sometido a las normas del instituto. ¿Alguna bibliografía? Ajá. Eso debería de valer 30%. Claro, profe. ¿Por qué? Es que, bueno, profe, es que imagínese, uno tiene que navegar entre tesis, buscar y buscar, Claro. y lo peor es que no puedes elegir una aunque sea el título sea correcto, porque fíjese qué me pasó a mí. Aparte de esas 2 tesis que yo le comenté, había otra
en las que sí, estaba la información, entre comillas, bastante de lo que usted estaba pidiendo, pero cuando iba llegando como a la mitad, creo que era la propiedad petrofísica, le faltaban como tres datos ahí. Y yo quedé así, yo dije, no, no puedo continuar con esta. Ya va. El hecho de no significa que. Y voy a la última parte que mencionaste. No, que me faltaban tres. Recuerden que la estructura que les di no es una camisa de fuerza. Por ejemplo, no conseguí, ¿qué aspectos solicité? No recuerdo ahorita. A nivel geológico, estructura, creo que fue. Oye, los ingenieros no mencionaron la estructura, pero el resto del trabajo tiene todas las consideraciones. Bueno, yo no te voy a raspar porque no representaste la estructura. Entonces, yo soy muy mediador en esa parte. Hey, me faltaste en algo, pero me cumpliste muy bien en otro. Excelente. Trabajamos. Yo considero, desde mi experiencia como profesor, dejarlo así como está. El proyecto, su 10% y el examen, el 20%. Porque muchas veces me salen mejor en el examen que en el proyecto. Ok. Por experiencia. Yo sé que el proyecto demanda tiempo, porque eso es lo que demanda es tiempo de lectura, de revisar, pero muchas veces se caen porque a la hora de presentar, a la hora de defender, los nervios X, Y o Z, a pesar de que están a distancia, no tienen el lenguaje técnico, no tienen el dominio. Les pasé cuáles son los aspectos a evaluar, no se los he pasado, se los voy a enviar. ¿Me entiende? Entonces, por ejemplo, a nivel del trabajo, no aplicaron las normas, las referencias están mal citadas, entonces ahí van puntos hacia abajo, ¿me entiende? Entonces es un 10%, lo podemos defender en el trabajo, en el examen, donde ya ustedes considero que dominan la información. Miren cómo hemos podido discutir la información, profe, si pasa esto, si no pasa, tal, las ventajas, las desventajas, esto, qué pasa aquí, qué pasa allá. Podrían defenderse mucho mejor a nivel del examen, considero yo como profesor. Si ustedes desean, cambiamos, yo ajusto la planificación, cambio los porcentajes y bueno. Entonces tengo miedo con esa sonrisa, mejor no. Yo creo que Tengo miedo. ¿Ah? me sintió como macabra. Sí. No, no piensen en Claro, eso. No, mejor No así, piensen mejor en eso. así. No piensen en eso, por favor. Bueno, quedamos así entonces. Sí, profe, Esto excelente. es una actividad muy enriquecedora para ustedes, porque los permite leer, bueno, les obliga a leer. Pendiente con el uso de la inteligencia artificial. No estoy en contra, pero tampoco abusen. ¿Ok? Yo soy un profesor que estoy al día con la tecnología, estoy al día, uso la inteligencia artificial para todo, pero como herramienta, como mi asistente personal, pero no es para que me haga las cosas, ¿ok? Ok, Pendiente profesor. con eso, pendiente con eso. Así que bueno, espero tengan una feliz noche y un excelente inicio de semana. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Gracias. profe. Hasta Buenas luego. noches, profesor. Hasta luego.